Ahora que hemos considerado la ubicación y la experiencia de Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis, observemos la fecha cuando fue escrito. Los intérpretes evangélicos generalmente apuntan hacia una o dos fechas probables de la redacción de Apocalipsis, o bien una fecha temprana en la época del emperador romano Nerón, o una fecha posterior en el tiempo del emperador romano Domiciano. Consideremos estas dos fechas, comenzando con el tiempo de Nerón. El emperador romano Nerón reinó del año 54 al 68 después de Cristo. Y los historiadores que argumentan a favor de una fecha en la época de Nerón tienden a colocar la redacción de Apocalipsis al final de su reinado. En los primeros años de Nerón, consejeros competentes tenían gran influencia sobre él, pero con el tiempo su gobierno se degeneró dramáticamente. Nerón es conocido por haber culpado a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, y por usar esta acusación como una excusa para perseguir a los creyentes romanos en grandes cantidades. El emperador Nerón emprendió la persecución a mediados del primer siglo, principalmente para usar a los cristianos como chivos expiatorios. El fuego estalló en Roma. Nerón era conocido por sus proyectos de renovación urbana, y con el fuego golpeando la ciudad fuertemente y otras fuerzas entrando y limpiando edificios, situación que fue considerada innecesaria, había muchos que sentían que estaban en el extremo receptor de la renovación urbana y que era culpa del emperador. Amenazaban con rebelarse. Buscaba culpables y culpó a los cristianos. Empleó varias formas de tortura para extraer de los cristianos una confesión de que ellos estaban detrás de esto. Los argumentos para fechar el libro de Apocalipsis durante los últimos años del reinado de Nerón están basados en al menos 3 piezas de información. La primera gran evidencia es la referencia de Juan a los 7 reyes. En Apocalipsis capítulo 17, Juan describió una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en los versículos 9 al 11, dijo que las 7 cabezas representaban 7 reyes. La mayoría de los intérpretes están de acuerdo que estos 7 reyes fueron emperadores romanos. Julio César es algunas veces contado como el primer emperador romano. Él fue seguido por Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Galba. De hecho, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, encontramos el detalle de que el 6º rey de Roma estaba en el poder cuando Juan recibió esta visión y escribió el libro de Apocalipsis. Esta referencia ha dirigido a muchos intérpretes a concluir que el Apocalipsis de Juan fue escrito durante el reinado de Nerón. Un segundo argumento importante de que Juan escribió durante el reinado de Nerón proviene de la referencia del templo judío que hace Juan. En particular, Juan mencionó el templo en Apocalipsis capítulo 11, y algunos académicos interpretan esto como que el templo judío en Jerusalén aún estaba en pie cuando el libro de Apocalipsis fue escrito. Sin embargo, los registros históricos señalan que el templo en Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, 2 años después de que el reinado de Nerón terminó. Por lo tanto, si el templo aún estaba en pie cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, lo más probable es que este fue escrito durante el reinado de Nerón. El tercer factor que apunta a la época de Nerón es que Juan escribió durante un periodo de persecución. El libro de Apocalipsis frecuentemente menciona que los lectores de Juan estaban sufriendo. Podemos ver esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículos 9, 10 y 13, capítulo 6, versículo 9 y capítulo 20, versículo 4. Y como ya lo hemos dicho, Nerón era bien conocido por promover la persecución de los cristianos. Él no fue el único emperador romano que hizo esto, pero fue el primero en hacerlo de una manera notable, aunque sus persecuciones se limitaron a la zona alrededor de Roma. El emperador romano Nerón, quien reinó desde el año 54 al 68 después de Cristo, fue conocido por ser un emperador bastante brutal. Él también fue conocido por perseguir a muchas personas de diferentes maneras. Por ejemplo, mató a miembros de su propia familia. Y probablemente fue el primer emperador romano que realmente persiguió a los cristianos. Ahora, ¿cómo lo hizo?
Bueno, tenemos un antiguo historiador llamado Tácito, quien nos dice que algunos cristianos fueron cubiertos con brea y encendidos literalmente como lámparas en Roma. Algunos fueron puestos dentro de pieles de bestias y con ellos alimentaban a los animales. Y se dice que también algunos fueron clavados en cruces. Aunque no exista evidencia histórica específica de que la persecución de Nerón se haya extendido más allá de Roma hacia otras partes del imperio, esta posibilidad no puede ser descartada. Por lo tanto, esto también puede ser visto como un respaldo a la fecha de que el libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado de Nerón. Pero aunque los argumentos a favor de la fecha en el reinado de Nerón tienen su mérito, no son totalmente convincentes. De hecho, un número de objeciones se han levantado contra estos. Primero, Julio César no fue en realidad un emperador. Su sucesor Augusto fue el primero en proclamarse con ese título. Por lo tanto, Julio César no puede ser el primero de 7 reyes mencionados en Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11. Segundo, como hemos visto, Apocalipsis capítulo 11 menciona el templo. Pero Juan ha dicho en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, que todo menos el patio exterior del templo sería protegido de los gentiles. En contraste con esto, en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, Jesús mismo ha predicho que el templo de Jerusalén sería destruido por los gentiles. Así que es difícil estar seguros de que Apocalipsis capítulo 11 se refiere al templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Tercero, mientras es posible que la persecución de Nerón se haya esparcido por Asia Menor, no hay evidencia histórica de que en realidad haya sido así. Por lo tanto, es difícil ligar las descripciones de Juan de la persecución de los cristianos directamente a Nerón. Debido a problemas como estos, la mayoría de los evangélicos prefieren una fecha posterior para el libro de Apocalipsis. Ahora que hemos visto los argumentos que sustentan la fecha en los días de Nerón, veamos las evidencias que sugieren que Juan escribió el libro de Apocalipsis durante el reinado de Domiciano. Los académicos que están a favor de una fecha posterior para la escritura de Apocalipsis tienden a situarla durante el reinado del emperador romano Domiciano, quien gobernó desde el 81 al 96 después de Cristo. Pueden citarse por lo menos 4 factores a favor de esta fecha de la redacción de Apocalipsis. En primer lugar, varios de los primeros padres de la iglesia primitiva indicaron que el libro había sido escrito en esta fecha. Por eso, en su obra Contra las herejías, libro 5, capítulo 30, sección 3, el padre de la iglesia primitiva Ireneo reportó que Apocalipsis fue escrito hacia el final del reinado de Domiciano. Anteriormente en esta lección mencionamos que Ireneo fue un discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, así que hay una buena razón para creer en su testimonio al respecto. Esta fecha también coincide con el testimonio dado por algunos padres de la iglesia primitiva del segundo siglo, como Clemente de Alejandría, quien implicaba que Juan fue liberado del exilio tras la muerte de Domiciano. Un segundo factor que sustenta que fue escrito en la fecha del reinado de Domiciano es la misma referencia a los 7 reyes, que algunos intérpretes usan para fundamentar la fecha en el reinado de Nerón. Como hemos visto en Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11, Juan explica que las 7 cabezas de la bestia escarlata eran los 7 reyes. Aquellos que argumentan a favor de la fecha del reinado de Domiciano sostienen que los 7 reyes son presentados como severos perseguidores de la iglesia. Por lo tanto, en lugar de contar a todos los emperadores romanos, ellos solo cuentan a aquellos emperadores que persiguieron a la iglesia de forma significativa. En esta cuenta, Calígula fue el primer emperador. Él reinó desde el año 37 al año 41 después de Cristo. Claudio fue el segundo y reinó del año 41 al año 54 después de Cristo. Nerón fue el tercero, reinando del año 54 al año 68 después de Cristo. Posteriormente al reinado de Nerón, 3 emperadores menores son ignorados debido a que ellos no contribuyeron significativamente en la persecución de la iglesia. El cuarto emperador que persiguió a la iglesia fue Vespasiano, quien reinó desde el año 69 al año 79 después de Cristo. El quinto fue Tito,
quien reinó desde el 79 al año 81 después de Cristo. Y el sexto fue Domiciano, quien reinó desde el año 81 al año 96 después de Cristo, en el que durante su reinado Apocalipsis fue escrito. Un tercer factor que apunta a que fue escrito en la fecha del reinado de Domiciano es la persecución de los cristianos. Domiciano fue el hijo de Vespasiano y el hermano de Tito. Lo que necesitamos saber es que Vespasiano y Tito fueron responsables personalmente de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la erradicación del liderazgo del antiguo judaísmo y la implacable búsqueda de los judíos por todo el camino a Masada, el asalto de Masada y la eliminación de los celotes judíos en masa en el año 72 después de Cristo. Una de las cosas que se puede decir de esta familia es que ellos no eran muy amigos de los judíos, por decirlo de alguna manera. No es una sorpresa que Domiciano fuera un emperador quien perseguiría a una secta a la que consideraba como una pequeña división del judaísmo. La persecución parece haber sido esporádica, más que sistemática. Parece haber sido más regional que en todo el imperio, pero era muy viciosa. Domiciano persiguió a todo el mundo y después de un tiempo fue más odiado. Quitaron su nombre de las inscripciones de las cosas que habían sido dedicadas a él como anfiteatros y recorrieron el imperio y eliminaron su nombre porque era odiado en gran manera. ¿Por qué era odiado? Bueno, porque aplastó a toda oposición que él vio que estaba en su contra. Conocemos mejor la persecución de los judíos que la de los cristianos, pero no hay duda que fue severa en ambos casos. Como resultado, muchos de quienes colocan la revelación al final de este primer siglo sentirán que la bestia o el monstruo del que se habla en Apocalipsis es, de hecho, Domiciano. Él fue el más demente, más que Nerón, un demente certificable. Finalmente él fue ejecutado, asesinado por un antiguo esclavo, quien se regresó, vio una oportunidad y no pudo soportarlo más. Él era el extremo más grande de las muchas formas de locura imperial. De acuerdo a muchos historiadores, Domiciano persiguió a la iglesia fuera de Roma más extensivamente que cualquier otro emperador lo hubiera hecho. Por ejemplo, en el año 96 después de Cristo, Clemente de Roma escribió una carta a los corintios que hablaban de repentinas y repetidas calamidades y percances que les habían ocurrido. Estas calamidades y percances sugieren una persecución sistemática de los cristianos durante el reinado de Domiciano. Él reportó haber temido la venida de Cristo y llegó a decir que había ejecutado a su propio primo, el cónsul romano Flavio Clemente, debido a que Flavio era cristiano. Una cuarta razón que sugiere la fecha en el tiempo de Domiciano es que Domiciano exigió adoración al emperador. Lo que también sabemos del tiempo de Domiciano es que los romanos habían tenido un crecimiento progresivo en el culto al emperador. El culto al emperador va desde el comienzo de los días del imperio de Augusto. Pero en el tiempo de Domiciano, él dijo cosas como: ustedes me deben adorar mientras yo estoy vivo. En el caso de Augusto, él fue adorado como un ser humano divinizado después de su muerte. Pero para finales del primer siglo de nuestra era, los romanos están siendo llamados a adorar a emperadores vivos como el mismo Domiciano, quien corría de un lado a otro diciendo: solo adórenme a mí, como Deus et Dominus Noster, nuestro Señor y nuestro Dios, que resulta ser el mismo lenguaje que Tomás utiliza con Jesús, mi Señor y mi Dios, al final del Evangelio de Juan. Es un lenguaje usado frecuentemente en el libro de Apocalipsis, y parece que este es un tiempo de auge de la adoración del emperador y de la persecución de los cristianos en lugares como Asia Menor, donde estas iglesias estaban. El tema de la adoración al emperador aparece en varias porciones del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la bestia que representa a los 7 reyes en Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11, también exige que la gente le adore en Apocalipsis capítulo 13, 14 y 16.
Este motivo parece indicar que Apocalipsis fue escrito durante el tiempo cuando el emperador romano exigía que los cristianos le adoraran. No hay evidencia de que Nerón demandara que la gente le adorara, pero Domiciano claramente lo hizo. Los cristianos encontraron su desaprobación cuando ellos se rehusaban a reconocer la pretensión de Domiciano de ser Dios y Señor. Domiciano inició todas sus cartas con la frase «Nuestro Señor y Dios manda», y exigió a sus súbditos a que se dirigieran a él de la misma manera. También colocó estatuas de oro y plata de sí mismo en los templos de los dioses romanos. Pero la idea de que Juan escribió el libro de Apocalipsis durante el tiempo de Domiciano también tiene sus debilidades. Por ejemplo, Juan nunca dijo que los 7 reyes mencionados en el capítulo 17 fueran importantes perseguidores de la iglesia, y nunca mencionó la destrucción física del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, algo que realmente sucedió en el tiempo de Domiciano. La fecha precisa en la que Juan escribió el libro de Apocalipsis no puede ser definida con claridad. Pero hay fundamento para pensar que fue escrito durante el reinado de Domiciano. Los intérpretes que apoyan este punto de vista sugieren una fecha alrededor del año 95 después de Cristo, cerca del final de la vida de Domiciano, justo antes de que Juan fuera liberado de Patmos. En estas lecciones, ninguna de nuestras interpretaciones dependerá de alguna fecha específica del libro de Apocalipsis. En cambio, nos enfocaremos en el hecho de que fue escrito en algún momento durante la segunda mitad del siglo I, en el tiempo cuando los creyentes eran perseguidos por causa de su fe y presionados a adorar al emperador.